Hola, ¿cómo están? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos hoy un tema muy interesante titulado Magisterio sobre la vida humana. Es decir, ¿qué nos enseña la Iglesia Católica sobre la vida humana? Como usted sabrá, el bien más importante, el bien más valioso acá sobre la tierra es la vida humana. Cada persona es única e irrepetible y por tanto debe ser cuidada. Pero no solo cuidada en cuanto a su integridad física, también saber cómo vivir, cómo comportarse. Por tanto, veremos en este programa de hoy una serie de enseñanzas en el transcurso de los siglos que la Iglesia Católica ha ido dando para saber cómo cuidar la vida humana. Pero vamos antes a hacer una, digamos, como pequeña introducción, que es entender lo que es el magisterio. ¿Por qué decimos magisterio de la Iglesia? Magisterio, como usted sabe, a lo mejor viene del latín magister, que significa maestro. Hace referencia a esa facultad de enseñar que tiene la Iglesia Católica. ¿Y esa facultad de dónde viene? Vamos a decir que viene de Jesucristo. De hecho, los apóstoles y la gente a Jesús le decía maestro, magister. Él es el maestro que enseña palabras de vida eterna. Jesucristo estuvo en la tierra más o menos 33 años, 3 de ellos predicando. Y cuando el Señor, después de haber padecido y resucitado, se fue al cielo, dejó en la tierra no un simple grupo de personas, dejó una comunidad llamada Iglesia, una comunidad que se comenzó a llamar a sí misma Iglesia. Cristo no dejó nada escrito, no dejó tampoco una Biblia o la Biblia. Lo que el Señor dejó fue una iglesia que luego recogió sus enseñanzas y las puso por escrito, recibiendo el Antiguo Testamento y dando lugar al Nuevo Testamento. Por eso vamos a decir que esa Iglesia Católica continúa la misión de Jesucristo. ¿Cómo sabemos que es la católica? Bueno, ya en el siglo I, ya se le llamaba católica a esa iglesia fundada por Jesucristo. Católica significa universal, total, completa. Y se le llamaba así para diferenciarla de algunas otras iglesias o comunidades o sectas que habían surgido y que ya no predicaban todo el mensaje completo, total de Cristo. De hecho, hay una cita muy antigua de un cristiano del siglo I que escribe hacia el año 111, 113, un texto donde dice lo siguiente: donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Es San Ignacio de Antioquía quien escribe ese texto. Un santo, como digo, del siglo I, que escribe a inicio del siglo II. Allí aparece, es el texto más antiguo que se conoce en la historia de la Iglesia, donde ya aparece el nombre de esa Iglesia fundada por Cristo, católica, que perdura hasta hoy. ¿Y por qué la Iglesia tiene esa misión o esa facultad? Bueno, en parte porque la Iglesia continúa esa misión de Cristo de enseñar. Cristo es el maestro, la Iglesia es maestra, madre y maestra sobre la vida humana, también sobre la fe. Cristo una vez decía a los apóstoles, que fueron esas columnas de la Iglesia, les decía: quien a vosotros oye, a mí me oye. ¿Sí? El Señor, hay como una continuidad entre lo que Él hacía y decía y la Iglesia. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Por tanto decimos que tiene la Iglesia la potestad de enseñar. Recibió de Cristo esa potestad, ese poder de anunciar el Evangelio y también de aplicarlo y actualizarlo en todas las épocas, en todo el mundo, en todos los tiempos. Por eso decimos que la Iglesia Católica es la que interpreta de manera auténtica la Sagrada Escritura y también la tradición de la Iglesia. Porque como usted sabe, la Sagrada Escritura no cayó del cielo. Decía alguien, toda la Biblia es tradición, toda la Biblia nace en esa gran tradición de Israel y la tradición del Nuevo Testamento. Y por eso esta Iglesia Católica custodia tanto la tradición como la Sagrada Escritura. Ahora vamos a considerar algunas enseñanzas que aparecen precisamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sobre la vida humana. De hecho, aparece uno de los mandamientos, dice de manera explícita: no matarás. No matarás porque la vida humana es el bien más grande. Viene eso en Éxodo 20:13. Pero muy interesante,
se va precisando cada vez más ese no matarás. Un poco más adelante dice el Éxodo, no quites la vida del inocente y justo. O sea que sobre todo el no matarás se está centrando en la vida del inocente y del justo. Porque bueno, en algún caso sí podrá matarse, es cuando uno defiende su propia vida. En defensa propia, ante un agresor injusto que nos quiere matar, ahí sí, uno puede matar. No tanto uno busca la muerte del otro, sino salvar la propia vida, que es el bien máximo. Vemos cómo se va precisando esa enseñanza, el no matarás al inocente, al justo. Y en el Nuevo Testamento, Cristo nuestro Señor, Él todavía precisa más. Ya no solo es no matar, es también no ofender a otros. Por ejemplo, decía, ¿habéis oído que se dijo? Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, o sea, Cristo va como precisando que ya no solo es de matar, también de golpear o de enojarse contra alguien, no es correcto. Por tanto, vemos como una actualización, como un profundizar en lo referido a la vida humana, a las relaciones entre las personas. Y así con este breve como análisis o panorama en los primeros siglos, vamos a hacer un brinco o un salto hasta el siglo, no tan largo, más o menos como hasta el siglo segundo, de lo que enseña la tradición de la Iglesia respecto al no matarás. Es muy interesante que ya en la vida de los primeros cristianos aparece la conciencia clara de el aborto que es un tema muy actual. El aborto que sabemos que es eliminar a un ser humano inocente e indefenso. Eso no solo pasa ahora, también pasaba antes. En aquellos primeros siglos se daban formas de aborto. Por ejemplo, dice un documento llamado la Didache, que significa enseñanza de los 12 apóstoles, se le llamó así a ese documento del siglo I, dice, no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Ahí aparece ya clara esa referencia al aborto. Ya en el siglo I de la era cristiana, incluso antes de Cristo, se hacían abortos y se veía como algo malo. Es malo porque es injusto matar a un ser humano inocente. Por tanto, es necesario recordar estas enseñanzas de cómo los primeros cristianos vivían esta costumbre de evitar los abortos, todo aquello que va contra la dignidad de la persona humana. En una siguiente consideración, ahora sí haremos ese salto hacia el siglo XX, un siglo en el que se ha ido como desarrollando más la doctrina de la Iglesia sobre la vida humana. ¿Por qué? Porque ahora hay como una serie de ataques o de costumbres que van contra la vida humana y también contra lo que genera la vida humana, es decir, la sexualidad, un mal uso de la sexualidad. Y vamos a fijarnos en una encíclica del Papa Pablo VI, del año 1968, la encíclica llamada Humane Vitae, significa sobre la vida humana, de la vida humana. Es una encíclica, digamos, como profética. En encíclica el Papa habla del sentido del amor conyugal y del matrimonio, entender lo que es el amor entre los esposos y también entender qué es el matrimonio. Luego habla de la paternidad responsable, que en primer lugar es tener hijos, si no, no hay paternidad o maternidad. A veces la gente piensa, paternidad responsable es no tener hijos. No, al revés, porque si no, no hay paternidad. Y el Papa trata en esa encíclica, la Humane Vitae, sobre los medios ilícitos que existen para intentar regular la natalidad. Hay medios que no son correctos. Por ejemplo, los anticonceptivos son medios ilícitos, que no son adecuados, no son correctos dentro de una moral cristiana, católica, digamos universal también, porque eso va contra la ley natural. Y el Papa sí habla de los medios lícitos, que es la abstinencia, el recurrir cuando hay ocasiones que así lo ameritan a los periodos infecundos en la mujer, lo que se llaman los métodos naturales. Una encíclica muy bonita, muy interesante y muy oportuna, porque mucha gente a veces usa mal el matrimonio porque no sabe toda esta enseñanza. Es una encíclica pequeña, no es tan grande, se lee más o menos, no sé, una media hora, una hora, uno puede leerla ahí aprende muchísimo. Luego pasamos a otro documento, en este caso ya de Juan Pablo II. Juan Pablo II, ese papa tan grande que Dios nos regaló,
tiene una encíclica también llamada Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. Y en esta encíclica el Papa Juan Pablo II básicamente sale al paso de una situación que se da mucho en esta época, que es lo que se llama la cultura de la muerte. Es una mentalidad, todo lo arreglan con la muerte, el aborto, la eutanasia, la destrucción de embriones, la fecundación in vitro. Entonces el Papa en esa encíclica nos propone la cultura o civilización de la vida, decir sí a la vida. La vida es un gran bien, la vida se va como devaluando, la vida no puede devaluarse aunque pase así en el mundo, porque es lo más valioso que existe en este planeta. Y el Papa nos recuerda la importancia de la vida humana. Y sobre todo, él va a decirnos qué grave es el atentar contra la vida humana. Por ejemplo, dice de manera así como muy fuerte: confirmo con la autoridad apostólica, basada en la Sagrada Escritura y en la tradición, que es gravemente e inmoral el homicidio, el aborto y la eutanasia. El Papa está como recordando ahí a las personas lo gravemente inmoral que es el homicidio, el aborto y la eutanasia, es decir, eliminar a seres humanos en eutanasia que se encuentran en una fase de enfermedad dolorosa, aparentemente terminal, y para aliviar un dolor intentan matarlos. Bueno, eso veremos un poco más adelante en otro documento. Ahora pasamos ya, más que a enseñanzas de romanos pontífices, a enseñanzas de institución de la Santa Sede, llamada la Curia Romana o Curia Vaticana. Vamos a fijarnos en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una institución de la Santa Sede que tiene como finalidad promover y vigilar la enseñanza o doctrina de la fe y la moral en todo el mundo católico. Es una institución que ha estado presidida durante años por el cardenal Joseph Ratzinger, que ahora es el Papa Benedicto XVI. Y esa congregación para la doctrina de la fe sacó muchos documentos. Por ejemplo, uno llamado Declaración Aborto Procurato, del año 74. En esa declaración se nos dan luces desde la fe y también desde la razón para defender la vida humana. Vienen muchas citas de siglos anteriores y ahí se nos recuerda, hace ya más de 30 años, la gravedad del aborto procurado. Es diferente un aborto espontáneo, que es algo que sucede de manera natural, pero todo aborto procurado es gravemente ilícito. Es tremendo matar a una niña que está en el seno materno o a un niño que está en el seno materno, no importa la edad que tenga. Usted y yo fuimos eso antes, un embrión, un feto, por eso siempre es ilícito matar a un ser humano inocente e indefenso, como es el caso del aborto. Luego tiene esta congregación romana otro documento llamado Persona Humana, del año 1975. En este documento, Persona Humana, básicamente se abordan tres cuestiones que ya estaban en esa época, en los años 70, como con mucha fuerza, muy bollantes. Uno es el tema de la masturbación, otro de las relaciones prematrimoniales, la fornicación, y otro, todo relacionado con la homosexualidad. Y pues ahí vienen luces muy interesantes, incluso para una madre de familia, para un padre de familia, cómo educar a los hijos en este campo. La castidad, que también implica el dominio de sí, no buscar el placer solitario en la masturbación, o la fornicación, el hacer actos sexuales antes de casarse. Todo eso va contra la misma dignidad de la persona humana. Y da luces sobre el tema de la homosexualidad, que ya hemos trabajado en otros programas. La homosexualidad, que si alguien tiene esas tendencias, debe luchar por dominarse. Así como alguien se domina para no hacer actos indebidos con una persona del otro sexo, si no es su esposa o su esposo, también en este caso si son del mismo sexo. Muy interesante ese documento, lo recomiendo, y además es muy pequeño, muy corto, para que ustedes puedan leerlo. Pasamos a otro, que es una declaración sobre la eutanasia del año 1980. Ahí se nos recuerda cómo la eutanasia es una acción o también una omisión que genera la muerte en alguien. Hace poco hubo un caso muy difundido en los Estados Unidos de una mujer que estaba aparentemente en coma y le dieron, más que le dieron, le negaron alimento y bebida
y entonces murió de hambre y murió también deshidratada. Por ejemplo, es un caso de eutanasia, es matar a alguien. Y también se habla en ese documento del uso de los analgésicos, como si es correcto muchas veces recurrir a analgésicos para aliviar el dolor, que a lo mejor de manera secundaria puede que aceleren un poco la muerte. Por ahí se habla de la proporción o de cuándo y sí, cuándo no puede utilizarse. Luego, muy importante de la Congregación Parlotina de la Fe, la instrucción llamada Donum Vitae, el don de la vida humana, del año 1987. Ahí sale todo el tema de la fecundación in vitro, que es cuando se busca la fecundación fuera del acto conyugal, del acto sexual entre los esposos. Entonces ya se manipula, se hace fuera, una especie como de laboratorio. Luego se lleva de nuevo hacia el útero ese óvulo ya fecundado. Hay muchos tipos, la fecundación in vitro homóloga, o sea, entre esposos, semen de él y el óvulo de ella, o también la llamada fecundación heteróloga, con semen de otro, el óvulo de otra, en el útero de otra. Bueno, ahí aparecen, hay muchas desviaciones, muchas complicaciones, muchos enredos también éticos y morales. Ese documento explica la malicia o la ilicitud de esos actos de la fecundación in vitro. Y, por supuesto, se da una manipulación de embriones. Es tremendo cómo se va manipulando la vida humana. No se puede jugar a Dios, porque de ahí se generan problemas luego más serios. Y finalmente, para terminar con la Congregación Parlotina de la Fe, un documento en este campo es una declaración o una nota sobre el aislamiento uterino, 1993. Ahí se habla cuándo es lícito o no, por ejemplo, extirpar el útero en una mujer, la histerectomía que se llama. Bueno, a veces puede que sea lícito, cuando hay un órgano reproductivo gravemente enfermo en ella y que puede dar lugar a la muerte en la mujer, porque tiene un órgano reproductivo enfermo. Entonces ahí, digamos, si no hay más recursos, otras opciones podría extirparse. Y eso es moralmente correcto, no hay ningún problema. Ahí se explica con más detalle. Si simplemente es porque el embarazo puede generar una complicación posterior, ahí ya no es lícito extirpar el útero. Lo que hay que hacer es abstenerse durante un tiempo, o el tiempo que sea necesario, acudiendo a los métodos naturales. Ahí se habla más en este documento. Y también se toca el tema de la ligadura de trompas, o el llamado aislamiento uterino, que a veces está difundido y se usa para evitar los hijos. Eso tampoco es correcto. No es moralmente ético esa ligadura de trompa. Como les digo, aparece en este documento que es más o menos como 2 páginas, es muy corto, pero muy esclarecedor. Ahora llegamos a otra academia o institución romana de la Santa Sede que se llama la Pontificia Academia de la Vida. Fue creada recientemente por Juan Pablo II en el año 94. Su objetivo es estudiar, informar y formar sobre problemas de la biomedicina y el derecho. O sea, todo relacionado con el derecho en torno a la biomedicina, a la vida humana. Está formada por 70 miembros de diversas especialidades biomédicas. O sea, uno a veces piensa que esos documentos de la Santa Sede es un obispo que escribe, o el Papa, o no, hay mucha gente que asesora, muchos expertos médicos, científicos, que dan una opinión, una enseñanza más bien del área científico-médica. Y luego ya con la luz de la fe también, y la misma razón de la moral y la ética, se da una enseñanza completa. Pues por ejemplo, ahí hay un documento muy interesante llamado Reflexiones sobre la clonación, del año 1997, que tuvo lugar cuando se hizo la primera clonación de un mamífero, aquella famosa oveja llamada Dolly. Ahí tuvo lugar, o con motivo de eso se generó este documento sobre la clonación, donde se dan normas o orientaciones de cómo, bueno, en animales podría hacerse, pero con seres humanos no, porque es inmoral clonar seres humanos. De hecho, ya dedicamos un programa a toda esa cuestión. Luego hay otro documento al siguiente año, el año 98, sobre el genoma humano, donde se habla del valor ético de difundir la información. Bueno, si usted que me escucha es médico o científico o tiene conocimiento de estas áreas, es bueno leer este documento para saber todo el tema de cuándo se puede o no difundir la información genética de alguien. Y también hacer referencia a los derechos del embrión y del feto, que a veces como que no se respetan en estas investigaciones. Luego otro muy interesante del año 2000 es sobre las células estaminales,
llamadas en inglés stem cells, son también las llamadas células madre. Resulta que en la persona, o después de la fecundación del óvulo, hay unas células que pueden dar lugar luego a muchos tejidos, partes del cuerpo. Y resulta que esas células, si se aíslan, pueden de ahí como inducirse para que se generen tejidos que posiblemente podrían curar enfermedades de personas ya adultas. Bueno, eso parece muy interesante y correcto. El problema es que al sacar esas células, uno elimina un embrión, mata a un ser humano pequeño, indefenso e inocente. Entonces ahí se habla de cómo no es lícito utilizar esas células madre de embriones humanos. Pero sí habla de otras células madre que ya hay en tejido adulto, en nosotros. Por ejemplo, a veces en la piel o en el cordón umbilical o en la médula ósea. Ahí también hay células madre que de hecho ya se han estudiado y que han generado tejidos que luego pueden implantarse en el corazón o en otro órgano que quizás esté dañado y la persona se ha podido curar. Bueno, me llamó la atención al leer ese documento la cantidad de citas médicas que venían de revistas especializadas de la Santa Sede, como la Santa Sede citaba revistas, perdón, de ámbitos médicos de otros países, Alemania, Estados Unidos, de Europa. Muy interesantes documentos sobre las células estaminales que algunos manipulan para de ahí eliminar embriones e intentar curar a otros, lo cual no es correcto, que uno mate a unos para intentar salvar a otros. Después tenemos otro documento sobre la dignidad del moribundo, del año 2000 también, que habla de la eutanasia y los cuidados paliativos. O sea, todo moribundo también tiene una dignidad. Y a quien se le quiere y se le cuida, esa persona, aunque esté muriéndose, no pide la eutanasia. Más bien se va muriendo poco a poco. Es lo que se llama los cuidados paliativos, de intentar paliar, calmar, rebajar el dolor en la persona y que muera de manera natural, no matarla, que es la eutanasia y que es incorrecto. También ese año salió otro documento sobre la píldora del día siguiente. Es una píldora que se ha ido como difundiendo en muchos países y tiene efectivamente un efecto contraceptivo, pero también un efecto abortivo, que suelen ponerlo porque si falla el contraceptivo, o sea, el que impide la ovulación, de manera que no se dé la fecundación, si eso falló y hubo fecundación, entonces viene ese efecto abortivo que impide que el óvulo fecundado, el embrión, que ya es un ser humano, se adhiera a las paredes del útero, entonces es expulsado y muere. Por eso es el efecto abortivo de la píldora del día siguiente, no es lícito utilizarlas. Y un último documento de esa congregación es el llamado sobre los xenotransplantes, es decir, el hacer trasplantes de órganos animales a humanos. ¿Es correcto eso? Se pueden pasar órganos animales a humanos. Bueno, el documento es muy amplio, da una valoración positiva en general. De hecho, decía alguien que las vacunas eso son, muchas veces son algún elemento animal que entra en nuestro organismo para intentar curarnos. Pero ahí, junto con esa valoración positiva, se da una restricción y nos recuerda que no es correcto. Por ejemplo, el hacer trasplantes, lo que se llama el cerebro, por así decir, por encéfalo, y tampoco las gónadas u órganos reproductivos. O sea, esos elementos jamás, por supuesto, podrían pasarse de animal a ser humano porque afectan radicalmente al ser de la persona. Para ir acabando, pasamos a otra institución de la Santa Sede llamado el Pontificio Consejo de la Familia, que fue creado también por Juan Pablo II y que busca facilitar el cumplimiento de la función de la familia. La familia, que es donde es el santuario de la vida humana, decía el Papa. Esa familia que nos permite a nosotros poder educar la vida humana. Pues ahí, por ejemplo, se hizo en el año 95 un documento llamado Sexualidad Humana, Verdad y Significado, Orientaciones Educativas en Familia. Tengo acá una toma de este documento, es pequeño, pero es muy rico. O sea, todos los documentos no son solo con citas bíblicas y porque dijo Dios, no, hay muchas reflexiones también usando la razón, así como estamos en este programa llamado Con la Fe y la Razón. Se usan argumentos de fe y también argumentos de razón. Pues acá viene muy interesante.